Nunca serás rico si tus gastos exceden a tus ingresos y nunca serás pobre si tus ingresos exceden a tus gastos. Esta cita de Thomas Chandler refleja de una manera muy clara la importancia de tener un control sobre nuestros gastos, porque nuestros objetivos dependen de cada uno de nosotros, dependiendo de la edad, familia, ingresos, y también pueden cambiar a lo largo del tiempo. Solo entendiendo cuánto dinero necesitas, en qué momento lo necesitas y durante cuánto tiempo lo necesitas, puedes empezar a planificar. Y vas a entender perfectamente cómo puedes empezar a planificar después de la pequeña historia que te voy a contar. Pero antes de todo eso, como siempre me presento. Mi nombre es Alejandro Tomás, esto es Proyectos Triunfadores, y si quieres aprender a mejorar tus finanzas, suscríbete y activa la campanita, que es lo mejor que vas a poder hacer hoy. Y sin más preámbulos, quiero presentarte a Fran y Tony. Ambos tienen una vida muy parecida. Ambos tienen dos hijas en edad escolar, un salario medio, y los dos tienen como objetivo poder comprarse una vivienda. Y sus ingresos, gastos, ahorros, deudas e inversiones les van a indicar exactamente en qué punto están y cuánto les falta para conseguir ese objetivo que tienen los dos. La gran diferencia es que Fran dispone de un plan financiero ya hecho y Tony no. Un plan financiero es una herramienta indispensable para lograr el control de nuestras finanzas. Así que quédate hasta el final del vídeo, que te explicaré los pasos que has de seguir, así como Fran, para hacerte con un buen plan financiero. ¿Y cuáles son los primeros pasos para tener un buen plan financiero? Lo primero que has de saber es que lo más relevante no es el dinero del que dispones ahora mismo, sino buscar un equilibrio a medio y a largo plazo que te permita conseguir todas tus metas. Y así el siguiente paso es tener muy claro, plasmado en un presupuesto, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. ¿Por qué? Porque más allá de que tú puedas tener controlado todo esto, hay factores externos a ti, como por ejemplo la inflación, que a lo largo del tiempo te va a afectar considerablemente. Y es una forma de saber perfectamente con qué contamos y con qué no contamos. Y en cuanto a esto de la inflación, te pongo un ejemplo, y es que si tú a día de hoy tienes 10.000 euros ahorrados, piensa que en 10 años, con una inflación media del 3%, y sería ser optimista viendo los datos del pasado, tendrías o equivaldrían a unos 7.400 euros. Es decir, estás perdiendo un porcentaje muy alto de tu dinero como para no tener controlado exactamente aquello de lo que dispones. Otros factores que evidentemente van a influir y no son tan externos son todas aquellas deudas que tienes. Y es muy importante establecerse objetivos a medio y a largo plazo teniendo en cuenta todos estos factores externos que acabamos de mencionar. Pero volviendo a la historia de Fran, ¿quieres saber cómo Fran consiguió todos los objetivos que se planteó? Pues no te vayas, que te lo explico. Bien, Fran tiene un sueldo de 2.000 euros y paga un alquiler de 900 euros. En servicios imprescindibles, como viene siendo la luz, el agua, el gas, tiene un gasto fijo todos los meses de 200 euros más. Dicho esto, lo que necesita Fran es la parte de la entrada de la vivienda que no cubre la hipoteca, porque como vimos en el vídeo anterior, y si no lo has visto puedes ir a verlo, es difícil que aquí en España te den más del 80% del valor de la vivienda. Se ha puesto un plazo máximo para conseguir el objetivo de 5 años, contando que necesitará un importe más o menos de unos 20.000 euros para la entrada de su nuevo hogar, lo que equivale a un ahorro de unos 4.000 euros por año. Lo primero que hará Fran es calcular todos los ingresos que tiene, que son los 2.000 euros de su sueldo porque no tiene más, y después todos los gastos, es decir, los 900 euros de alquiler que hemos mencionado, los 200 euros que tiene de gastos fijos imprescindibles, otros gastos que pueda tener Fran también de ocio, porque hay que contemplar siempre una pequeña partida de tu dinero para ocio, porque necesitas disfrutar y necesitas hacer cosas que te diviertan en ocasiones, siempre y cuando se puedan ajustar a tu presupuesto, evidentemente. Y siempre Fran va a tener que contar con ese colchón de emergencia que tiene que cubrir entre 3 y 6 meses de sus gastos fijos, por si hay cualquier tipo de gasto inesperado. Sabemos de entrada que nuestro ahorro anual debe ser de 4.000 euros. Divididos entre 12 meses equivale a una media de 330 euros que debemos ahorrar cada mes. Recuerda que el factor externo que no depende de nosotros y tenemos que contemplar es la inflación. Por lo tanto, cada año va a tener que ser un poquito más. Esos 330 euros será el primer año. A partir del segundo tendremos que sumarle entre un 3, un 4 o un 5% a lo que esté la inflación.
Para que Fran pueda alcanzar ese ahorro, lo primero que va a hacer es analizar en el presupuesto que ha hecho y eliminar todos los gastos que no sean necesarios y totalmente imprescindibles, aún así teniendo en cuenta una pequeña partida para ese disfrute que hemos comentado antes. Pero todos los gastos recurrentes que no sean necesarios, fuera. Y Fran irá actualizando todos esos gastos fijos y todos los cambios que vaya viendo en su vida, porque aparecerán nuevos gastos imprescindibles dependiendo de la situación que esté viviendo en cada momento. Por ejemplo, la mayoría de las personas aparece un gasto que no contamos con ellos cuando somos muy jóvenes, como es un colegio, los comedores, y etc, etc, etc. Todos estos gastos hay que ir actualizando y ir contemplándolos, porque al final son gastos con los que no contamos, pero que van apareciendo, y estos no son de los imprescindibles que podemos eliminar, así que tenlos en cuenta. Y como Fran, crearte una buena hoja de cálculo con todos los gastos y todos los ingresos, desde luego es la mejor manera de empezar. Anota todos y cada uno de los gastos que tengas, por pequeños que sean, y todas las facturas por pequeñas que sean. Al final de mes podrás hacer una comparativa de lo que ganaste y lo que ingresaste, y si tus gastos son muy elevados, habiendo hecho esa comparativa podrás preguntarte, oye, ¿y yo qué puedo hacer para recortar esos gastos? ¿Qué puedo hacer para aumentar esos ingresos? La organización y la planificación financiera requiere tiempo, paciencia, disciplina, sobre todo para poder afrontar cualquier imprevisto o cualquier gasto que nos venga sin que nos cree ni nos genere ningún tipo de estrés. Y eso vale mucho para ayudarnos a conseguir todos nuestros objetivos, porque los objetivos de cada uno deben ser totalmente coherentes, realistas y alcanzables. Y dicho todo esto, si necesitas ayuda con un buen plan financiero, si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, porque puedes solicitarme tu estudio financiero gratis, donde vas a aprender, te voy a enseñar, o yo o mi equipo, cómo puedes ahorrar e invertir. Es decir, hacerte ese plan financiero sumando todos los gastos, sumando todos los ingresos, viendo qué cuota puedes destinar a ahorro e inversión, que nunca va a ser la total de la diferencia entre uno y otro, y de esa manera tengas un futuro más próspero económicamente hablando, y que todos esos ahorros que podamos generar después de ese plan financiero podamos sacarles una rentabilidad mediante el ahorro y la inversión, sobre todo a largo plazo. Así que si quieres este estudio financiero, te dejo el link abajo en la descripción. Ya sabes que yo, para despedirme, me enrollo poco. Me llamo Alejandro Tomás, esto es Proyectos Triunfadores. Suscríbete, dale un buen like al vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.